Prólogo. La chispa prohibida. No comienza con un milagro. Comienza con una vela negra, escondida durante siglos en un cofre sellado, esperando el momento de despertar. Dicen que no se encendió con fuego, sino con un suspiro, que su llama no iluminaba, acariciaba, rozaba la piel como un dedo invisible, obligando a quienes la miraban a confesar lo que nunca debió salir de sus labios. Esa noche, cuando la vela abrió los ojos del convento, todos supimos que la fe no bastaría para salvarnos, porque no era luz de Dios ni sombra del demonio, era algo peor, una memoria viva, un hambre antigua que buscaba cuerpos, rezos y secretos. Yo estaba allí, la vi palpitar como un... Capítulo 1. La primera chispa. Dicen que las velas del convento eran iguales, hechas de cera blanca, puras como las manos de las monjas que las encendían. Pero esa noche, cuando el sacristán abrió la caja de madera carcomida que llevaba décadas cerrada, descubrió una vela distinta, negra, pesada, con la mecha enroscada como un hilo de serpiente. Nadie sabía de dónde había salido. Nadie quiso admitir que en los archivos antiguos ya estaba escrita una advertencia: no encenderla, no invocar su llama. Yo estaba allí. Puedo jurar que lo primero que se sintió no fue luz, sino un aliento, como si el aire hubiera suspirado antes de que la chispa naciera. Y cuando la mecha se encendió, no ardió como una llama común, no iluminaba, acariciaba. Una lengua de fuego fina, delicada, que se extendió como un dedo invisible por las bancas, rozando el cuello de los presentes, haciendo que todos tembláramos sin saber si era de frío o de deseo. El padre Julián fue el primero en darse cuenta. Murmuró: esa luz no es nuestra. Tenía razón. La llama se movía al compás de nuestras respiraciones. Parecía escuchar. Cuando alguien contenía el aire, el fuego se estiraba, como buscando el corazón del pecador más silencioso. Yo traté de apartar la mirada, pero algo me obligaba a observar. Vi cómo el resplandor recorría el rostro de la hermana Clara, y ella, en vez de apartarse, cerró los ojos como si sintiera un consuelo secreto. Entonces ocurrió lo imposible: el humo que ascendía de la vela no se disolvió. Flotó, serpenteando hasta el altar, y allí dibujó una palabra en el aire. Todos la vimos, confiesa. Un silencio espeso nos atrapó. Nadie se movía. El padre Julián sudaba. La hermana Clara apretaba el rosario como si fueran cadenas. Y yo sentí que esa palabra no era para todos, sino solo para mí. Confiesa. La voz que no existía me rozó por dentro, tan clara como el mismo fuego. Quise huir, pero mis piernas no respondieron. El calor de la llama me acariciaba desde lejos, obligándome a recordar algo que juré enterrar para siempre. Esa fue la primera noche, la chispa que despertó una llama prohibida. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendimos. Aquella vela no buscaba alumbrar la oscuridad, buscaba encenderla. Y lo peor es que no se apagó al final de la misa. Capítulo 2. La llama que rozó la piel. Nadie durmió aquella noche. La vela seguía encendida, aunque la hubiéramos cubierto con una campana de cristal y escondido en la sacristía. Yo mismo la vi palpitar, como un corazón vivo, iluminando apenas lo suficiente para recordar que seguía allí, vigilando. La hermana Clara fue la primera en acercarse. Recuerdo sus pasos descalzos sobre las piedras del claustro, el eco suave que retumbaba como un rezo contenido. Se arrodilló frente a la mesa donde reposaba la vela y, sin pensarlo, estiró la mano. Todos gritamos al verla tan cerca de la llama. Pero ella no se quemó. Al contrario, sus labios se entreabrieron en un suspiro que no parecía de miedo, sino de placer. Me acaricia, susurró con los ojos cerrados, como si alguien me conociera desde dentro. El padre Julián la apartó de golpe, persignándose con furia. Pero ya era tarde. Todos habíamos visto cómo la llama había rozado la piel de la monja sin dejar marca, como un amante invisible. Esa misma noche comenzaron sus sueños. Clara los contaba entre lágrimas y temblores, un fuego que la envolvía, voces que le rezaban al oído, manos hechas de humo que recorrían su cuerpo mientras ella repetía oraciones que nunca había aprendido. Al despertar, tenía la piel húmeda, como si hubiera sudado más de lo humanamente posible. El convento se dividió. Algunas hermanas aseguraban que era una señal divina, un consuelo del espíritu en tiempos de sequía espiritual. Otras murmuraban que aquello era tentación pura, disfrazada de milagro. Yo solo sabía una cosa: cada vez que Clara pasaba junto a la vela, la llama se alargaba, buscándola, como si la reconociera.
El padre Julián intentó apagarla con agua bendita. La cubeta entera se volcó sobre la mecha, y la vela no hizo más que chisporrotear, riéndose con un resplandor rojo, húmedo, casi carnal. Esa noche escuché a Clara gemir en sueños, su voz recorriendo los pasillos del convento como un canto blasfemo, y en medio de la oscuridad, juraría que vi el resplandor de la vela danzando sobre su celda, aunque nadie la había movido de la sacristía. Yo debería haber huido entonces, pero ya era demasiado tarde. La llama nos había tocado, y con cada roce, nos arrancaba un secreto. Capítulo 3. Confesiones quemadas. No pasó mucho tiempo antes de que la vela comenzara a hablar de formas que nadie podía negar. No con voz, sino con secretos. El primero fue el padre Julián. Durante la misa del domingo, cuando intentaba leer el Evangelio, la llama se inclinó hacia él como un dedo acusador. El humo se retorció, dibujando en el aire palabras que ninguno de nosotros quería leer, amó donde no debía. Los fieles se miraron confundidos. El padre Julián palideció, perdió la voz, y en ese silencio mortal, todos entendimos, la vela había revelado un pecado. Esa noche me atreví a preguntarle en la sacristía, con el rostro desencajado. Me confesó lo que jamás debió salir de sus labios: había amado a una mujer casada. Había escuchado sus confesiones con los oídos de un sacerdote, pero con el corazón de un hombre. Lo más terrible no fue su revelación, sino que la llama palpitó, satisfecha, como si se alimentara de la vergüenza. Después vinieron las hermanas, una por una. La vela las señalaba en medio de las oraciones. El humo escribía palabras breves: envidia, deseo, mentira, y cada palabra caía como hierro ardiente en el alma de quien era nombrada. Nadie podía ocultarse. La hermana Clara lloraba más que ninguna otra. Decía que la vela la seguía incluso en los sueños, que le pedía revelar algo que ella no se atrevía a decir. Pero yo ya lo sabía. Lo había escuchado en su respiración entrecortada. En sus murmullos de medianoche, la llama la había tocado más allá de lo visible, y su cuerpo había respondido con un temblor que ninguna oración podía apagar. El convento se llenó de miedo. Ya no rezábamos en silencio, sino gritando, como si elevar la voz pudiera tapar lo que la vela iba a revelar. Pero era inútil. La llama nos desnudaba el alma con la misma suavidad con la que acariciaba la piel. Una madrugada, en la penumbra de la capilla, escuché un crujido. Me acerqué. La vela ardía con más fuerza que nunca, y sobre la pared ennegrecida, el humo había escrito mi nombre. Me quedé helado. Sentí como el calor se extendía por mi pecho, acariciándome desde dentro. Quise huir, pero mis labios se abrieron solos. Perdóname, Señor. Y lo conté todo lo que había hecho, todo lo que había callado. Lo quemé con palabras, como si mi voz misma fuera cera derritiéndose. Cuando terminé, la llama parpadeó suave, complacida, y comprendí la verdad que nadie quería aceptar. La vela no buscaba fe, ni rezos, ni milagros. Buscaba confesiones, y no se apagaría hasta consumirlas todas. Capítulo 4. El altar ardido sin fuego. La madrugada siguiente, el convento entero despertó con un estruendo seco, como si las paredes hubieran crujido desde adentro. Corrimos hacia la capilla, y lo que vimos nos heló hasta los huesos. El altar estaba ardiendo, pero no había fuego. La madera no se consumía, no había humo, y sin embargo la superficie brillaba como brasas vivas. Las estatuas de los santos temblaban. Sus ojos de vidrio parecían sudar lágrimas espesas de cera roja, cayendo sobre el suelo como gotas de sangre coagulada. Y en medio de todo, la vela, quiérese, con su llama suave, rozando el aire como si nada extraño estuviera sucediendo. El padre Julián intentó recitar el exorcismo. Su voz retumbaba en las bóvedas de piedra, pero cada palabra era ahogada por un murmullo que parecía salir del mismo altar, un rezo invertido, como si decenas de voces repitieran las oraciones al revés. Nadie entendía, pero todos sentíamos que ese eco nos mordía por dentro. La hermana Clara cayó de rodillas, presa de un trance. Sus manos temblorosas acariciaban el suelo incandescente sin quemarse. Sonreía, con los ojos cerrados, como si recibiera una revelación sagrada. Él nos escucha, susurraba. Él está aquí. Alguien gritó que apagaran la vela, que todo provenía de esa luz profana. Pero cuando el padre Julián la tocó para arrancarla del candelabro, el altar rugió como una bestia herida, y el resplandor recorrió sus brazos hasta el pecho. Lo vimos retorcerse, gritar, y caer desplomado,
con las manos ennegrecidas como carbón. El silencio que siguió fue peor que el rugido. El altar continuaba brillando. Y sobre su superficie comenzaron a formarse letras de ceniza, sacrificio. Todos retrocedimos. Menos Clara. Se levantó con una serenidad que no era suya. Se acercó a la vela. Y al inclinarse, la llama se extendió hacia su rostro como un amante ansioso. La acarició. No hubo quemadura, sino un resplandor rojizo en su piel, como si la marca de algo invisible quedara tatuada en su mejilla. Yo lo vi. Lo juro por Dios que lo vi. La estatua de la Virgen abrió los labios de piedra y dejó escapar un hilo de humo oscuro, el mismo que alimentaba la vela. Esa noche entendimos que ya no rezábamos en una capilla. Rezábamos dentro de un sacrificio que apenas había comenzado. Capítulo 5. La sombra dentro de la llama. Durante días, el altar siguió brillando como si llevara fuego oculto bajo la madera, y la vela continuaba ardiendo con esa calma antinatural que nos desquiciaba. Nadie hablaba en voz alta, por miedo a que el humo escribiera más secretos en los muros. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras vigilaba la capilla, creí ver algo moverse dentro de la llama. Al principio pensé que era mi imaginación, un simple parpadeo del fuego, pero cuando acerqué la vista, lo reconocí. Era un rostro. Una silueta femenina se agitaba en el corazón de la llama, apenas delineada, pero con gestos demasiado humanos para ser casualidad. Tenía los ojos cerrados, como quien duerme en paz, hasta que de pronto los abrió. Y me miró. Retrocedí asustado, tropezando con los bancos de madera. La sombra dentro de la vela sonrió. Una mueca imposible. Y al hacerlo, la llama se alargó, proyectando su figura sobre la pared. El contorno era claro, un hábito de monja, una cruz colgando del cuello, y cabellos largos que parecían moverse como hilos de humo. El nombre surgió solo en mi mente, Sor Magdalena. Todos conocían su historia. Una novicia que, décadas atrás, murió misteriosamente en ese mismo convento. Nunca se habló de su cuerpo. Nunca se rezó un entierro público. Solo rumores de un pecado oculto, de un silencio forzado. La hermana Clara apareció detrás de mí, como atraída por el resplandor. Cuando vio la figura, cayó al suelo de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Ella ha vuelto!», gritaba. «La llama la despierta». El padre Julián llegó corriendo, con el rostro aún marcado por las quemaduras negras de la noche del altar. Al ver la sombra, lanzó agua bendita sobre la vela, pero la llama no se apagó. Al contrario, se multiplicó en reflejos, llenando la capilla de pequeñas figuras danzantes que murmuraban oraciones rotas. Las estatuas se inclinaron como si escucharan. El humo escribió una sola palabra sobre el techo: memoria. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce tibio de una llama en mi piel, como dedos acariciándome desde adentro. Y en mi mente, una voz femenina susurraba: «Si me recuerdas, no me iré nunca». Fue entonces cuando entendí, la vela no era luz, era un umbral, y Sor Magdalena había cruzado para quedarse con nosotros. Capítulo 6. El deseo disfrazado de oración. Después de la aparición de Sor Magdalena en la llama, nada volvió a ser igual en el convento. Las oraciones ya no eran plegarias, sino jadeos contenidos, y cada vez que nos reuníamos en la capilla, sentíamos que algo más nos acompañaba, una presencia cálida, sofocante, que rozaba nuestras gargantas y pieles como un amante invisible. La hermana Clara fue la primera en ceder. Durante un rezo nocturno, su voz comenzó firme, pero pronto se quebró. Lo que debía ser un Ave María se convirtió en un murmullo entrecortado, tan íntimo que parecía un suspiro de alcoba. Varias hermanas intentaron detenerla, pero la llama se estiró hacia su boca, iluminando cada palabra, amplificando su gemido disfrazado de oración. Y lo más terrible fue que nadie pudo apartar la vista. Cada uno de nosotros, en silencio, sentía lo mismo, un calor subiendo desde el pecho hasta el vientre, como si la vela nos hubiera poseído. El padre Julián, temblando, intentó recobrar la solemnidad. Golpeó el atril, gritando que eran blasfemias, que la llama debía extinguirse aunque nos costara la vida. Pero mientras hablaba, su voz también se quebró. Una gota de sudor le recorrió la frente, y en lugar de continuar con el salmo, lo escuchamos gemir apenas, como si una fuerza lo acariciara sin piedad. Las estatuas observaban. Los ojos de vidrio parecían brillar con vida propia, como testigos mudos de un ritual profano. El humo de la vela ascendía,
y en el aire escribió una frase corta: recen con el cuerpo. Al leerlo, nadie se atrevió a moverse. Sentimos como la temperatura del lugar descendía, pero el fuego en nuestra sangre se volvía insoportable. Una tras otra, las hermanas comenzaron a murmurar oraciones entrecortadas, con respiraciones cada vez más agitadas. El convento entero parecía transformado en un coro de súplicas y deseo, como si la frontera entre devoción y placer hubiera sido arrancada de raíz. Yo mismo, narrando esto, aún siento la vergüenza de aquella noche, porque recé, sí, pero no con palabras. Recé con mi carne temblando, con cada estremecimiento que la llama provocaba en mí. Cuando terminó la vigilia, nadie quiso mirarse a los ojos. La vela ardía tranquila, satisfecha, como si hubiera bebido de nuestras almas. Y comprendimos que ya no rezábamos a Dios, rezábamos a la sombra que habitaba en la llama. Capítulo 7. El beso de la cera. Aquella noche, la capilla estaba impregnada de un silencio extraño, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La vela ardía en el centro del altar, serena, con su llama acariciando el aire como un dedo que invita. Nadie quería acercarse, pero todos estábamos allí, hipnotizados, esperando que ocurriera algo más. Y ocurrió. Un joven feligrés, Andrés, que había entrado buscando refugio tras una tormenta, se arrodilló frente a la vela. Nadie lo detuvo. Lo vimos acercar su rostro al resplandor, con una devoción que parecía insensata. Sus labios temblaban como en oración, hasta que, de pronto, besó la llama. Esperábamos gritos de dolor, piel quemada, un cuerpo desplomado, pero no hubo nada de eso. Sus labios permanecieron intactos, apenas manchados de un rojo oscuro, como si la cera líquida los hubiera pintado. Andrés levantó la cabeza con los ojos cerrados, y comenzó a hablar en un latín arcaico, un idioma que ninguno de nosotros había escuchado antes, pero que helaba la sangre con cada sílaba. El padre Julián intentó interrumpirlo, pero sus palabras se ahogaron cuando vio lo imposible. De la boca de Andrés no salía solo voz, sino humo, un humo espeso que se retorcía en el aire y dibujaba símbolos extraños sobre los muros de la capilla. Parecían sellos, marcas de un pacto sellado mucho antes de que naciéramos. La hermana Clara, con lágrimas brillando en los ojos, murmuraba que Andrés estaba consumado por la gracia. Pero yo vi su rostro de cerca. No era gracia lo que habitaba en él, sino un gozo oscuro, una entrega total a algo que no era Dios. De pronto, Andrés se inclinó hacia la vela otra vez. No la besó esta vez, abrió la boca, y la llama se inclinó dentro de él como si lo poseyera. Lo vimos respirar fuego sin quemarse, como si hubiera tragado un pedazo del infierno. Y cuando abrió los ojos, estaban enrojecidos, reflejando la misma llama que lo consumía desde dentro. El humo escribió una sola palabra sobre el altar: perteneces. El cuerpo de Andrés cayó al suelo, convulsionando, mientras sus labios aún susurraban oraciones incomprensibles. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie, excepto la hermana Clara, que se inclinó para acariciar su frente. La llama respondió con un destello suave, casi tierno, iluminando sus rostros como si fueran amantes. Esa noche entendimos que la vela no pedía rezos, ni cantos, pedía entrega, pedía labios que se atrevieran a besar lo prohibido. Capítulo 8. Las visiones prohibidas. Desde el beso de Andrés, nadie volvió a mirar la vela con los mismos ojos. Ya no era un objeto sagrado ni maldito, era un oráculo. Y todos, aunque lo negáramos, sentíamos la tentación de mirarla más de lo debido. La primera en caer fue la hermana Clara. Una madrugada, la encontramos frente al altar, con el rostro a pocos centímetros de la llama. Sus pupilas reflejaban el fuego como espejos diminutos. Cuando intentamos apartarla, gritó con una voz que no era la suya: «Dejadme ver, él me muestra lo que vendrá». Entonces comprendimos. La llama no solo acariciaba cuerpos ni arrancaba confesiones, revelaba futuros. Clara describió entre sollozos una procesión fúnebre, ataúdes alineados en el claustro, cada uno con el nombre de una hermana grabado en cera derretida. Al pronunciar esos nombres, la vela parpadeaba como confirmando cada visión. El pánico se apoderó de todas. El padre Julián, furioso, la obligó a callar. Pero esa misma noche, mientras dormía, comenzó a gritar. Lo encontramos en su celda, con los ojos abiertos, fijos en la nada. Decía haber visto su propio cuerpo ardiendo en el altar, y a nosotras rezando no por su alma,
sino por la fuerza de la llama que lo consumía. Yo misma no pude resistir la tentación. Una tarde, cuando la capilla estaba vacía, me acerqué y miré directamente al fuego. Al principio solo vi sombras, destellos, humo bailando, pero luego, una escena nítida se dibujó ante mis ojos, yo, en este mismo lugar, escribiendo estas palabras con la piel marcada por cera caliente. Y detrás de mí, una silueta femenina acariciando mi hombro con ternura. Reconocí a Sor Magdalena. El miedo me hizo apartar la vista, pero algo quedó dentro de mí. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, la visión regresa, rostros conocidos cayendo al suelo, sangre mezclándose con cera, y la llama creciendo hasta envolver todo el convento como un sol negro. El humo dejó un mensaje aquella noche, escrito sobre las paredes ennegrecidas: no miréis si no queréis recordar vuestra muerte. Pero ya era inútil. Una vez que la vela te mostraba lo prohibido, no podías olvidarlo. Lo que más me atormenta no es haber visto mi final. Lo que me destruye es la certeza de que la llama no miente. Capítulo 9. La profecía escrita en humo. Las visiones comenzaron a repetirse, cada vez más nítidas, cada vez más crueles. Pero lo peor llegó una noche en que la capilla amaneció cubierta de un velo oscuro. El humo de la vela ya no se deshacía en el aire. Permanecía suspendido, girando lentamente como si aguardara instrucciones. Las hermanas entramos con temor. El padre Julián llevaba el crucifijo alzado, decidido a expulsar cualquier presencia. Pero antes de que pronunciara palabra, el humo se alzó en espirales y empezó a escribir sobre el muro del altar. No eran símbolos dispersos esta vez. Eran frases, profecías. El convento no verá la aurora. Uno entregará su cuerpo. La sangre se mezclará con la cera. Las palabras se formaban lentas, dejando tras de sí marcas negras que parecían grabadas a fuego. Cada letra era un golpe en el pecho. Nadie se atrevía a leerlas en voz alta, hasta que Clara lo hizo, con una calma aterradora, como si la llama misma hablara a través de ella. El eco de esas frases nos heló la sangre. Algunas hermanas cayeron de rodillas suplicando misericordia. Otras corrieron fuera de la capilla, incapaces de soportar la verdad que el humo anunciaba. Entonces, un detalle nos rompió definitivamente. Debajo de las profecías comenzó a dibujarse una lista de nombres. Los nuestros, cada hermana, cada sacerdote, hasta el mío, al lado de algunos. El humo marcaba una cruz, al lado de otros, una llama. Nadie entendía qué significaba, pero intuíamos que era una sentencia. El padre Julián, con voz rota, dijo que aquello no provenía de Dios, que era un engaño del infierno para quebrar nuestra fe. Pero mientras hablaba, su propio nombre apareció en el muro, acompañado de un símbolo distinto, un círculo que se cerraba lentamente hasta atraparlo. Y en ese instante, su cuerpo se desplomó como si algo le hubiera arrancado la fuerza vital. El caos estalló. Voces, llantos, súplicas, y en medio del desorden, la vela ardía tranquila, su llama inclinada hacia las palabras, como una pluma invisible que escribía destino tras destino. Yo no sé cuánto tiempo permanecimos allí, petrificados, observando cómo la profecía se extendía. Lo único que recuerdo con claridad es la última frase que apareció antes de que el humo se disipara. El sacrificio aún no ha comenzado. Y entonces lo comprendimos, lo que habíamos visto hasta ahora no era el final. Era apenas el preludio. Capítulo 10. El fuego que escuchaba. Después de las palabras escritas en humo, nadie volvió a hablar con libertad dentro del convento. Cada sílaba, cada susurro, parecía observado. La vela había dejado de ser solo un ojo ardiente, ahora era un oído encendido. Lo descubrimos en la hora de la cena. Una de las hermanas murmuró que todo aquello no era más que histeria colectiva, que la vela no podía tener poder alguno. Apenas la frase salió de su boca, la llama se agitó violentamente, estirándose hacia ella como un látigo incandescente. El fuego rugió, y en la pared apareció la palabra, mentira. La hermana cayó al suelo convulsionando, con la lengua ennegrecida como si hubiera tragado carbón. Nadie volvió a dudar, la vela nos escuchaba. Y lo más terrible, es que distinguía la verdad de la mentira. A partir de entonces, el convento se convirtió en un tribunal invisible. Cada conversación era un juicio. Cuando alguien confesaba un secreto, la llama permanecía tranquila, como una caricia tibia. Pero cuando alguien callaba o negaba, el fuego crecía con furia, iluminando el rostro del culpable. El padre Julián, marcado ya por las visiones y por la caída de su fe,
Intentó desafiarla. Una madrugada. Frente a todos. Gritó que jamás había dudado de Dios. En cuanto las palabras llenaron el aire, la llama se retorció y el humo escribió: «Dudaste en silencio». El sacerdote se desplomó de rodillas. Llorando, comprendimos que ni siquiera el pensamiento más oculto podía escapar. La vela no solo escuchaba lo que decíamos, escuchaba lo que callábamos. Esa noche nadie habló. Caminábamos en silencio, con miedo de que un pensamiento equivocado nos condenara. Pero el silencio tampoco nos salvaba. Mientras intentábamos dormir, la vela ardía en la capilla. Y de pronto, el humo comenzó a recorrer los pasillos como un susurro vivo. Yo lo escuché claro. Junto a mi lecho. Sé lo que piensas. Sentí un calor en el pecho. Una presión que me obligaba a respirar con dificultad. Era como si la llama estuviera dentro de mí, buscando mis dudas, mis miedos, mis pecados más enterrados. Al día siguiente, los muros aparecieron manchados con frases que nadie había pronunciado en voz alta. Eran nuestros pensamientos, nuestros pecados ocultos, grabados en ceniza para todos. Ese fue el verdadero infierno, no la llama, sino el eco de nuestras propias almas desnudas. Y entonces comprendimos, el fuego no quería palabras, quería silencio, para escucharlo todo. Capítulo 11. El sacrificio no nombrado. El humo había dejado claro su mensaje, el sacrificio aún no ha comenzado. Desde entonces, cada respiración en el convento era un presagio. Nadie se atrevía a encender más velas comunes. La única luz era aquella llama impura que nos vigilaba con su resplandor suave, casi amoroso. Una madrugada, encontramos al padre Julián arrodillado frente al altar. Su rostro estaba demacrado, las manos ennegrecidas por el contacto con la vela. Balbuceaba oraciones entrecortadas, pero su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible dentro del fuego. Él lo exige, dijo con un hilo de voz. Quiere un cuerpo, uno que se entregue, sin nombre. El terror recorrió a las hermanas como un escalofrío. No era un sacrificio impuesto, era una elección. Uno de nosotros debía ofrecerse. Pero nadie sabía quién. Ese día no se escucharon rezos, solo discusiones en susurros. Algunas monjas murmuraban que Clara debía ser la elegida, porque desde el inicio la llama la había acariciado con ternura. Otras señalaban a Andrés, el feligrés que ya había besado el fuego y hablado lenguas olvidadas. Y había quienes aseguraban que debía ser Julián, el pastor marcado por la duda. El humo respondió antes que nosotros. Durante la misa, la llama se inclinó hacia el pasillo central, y sobre el suelo se dibujó un círculo negro. En su interior no había nombre, solo la palabra, alguien. El silencio se volvió insoportable. Nadie quería mirar a nadie. Yo sentí un calor en el pecho, un latido acelerado como si la vela me llamara. Pero no fui el único. Clara lloraba. Andrés reía como un loco, y Julián se golpeaba el pecho implorando piedad. La llama nos deseaba a todos, pero solo aceptaría a uno. Esa noche, Clara entró sola a la capilla. La seguimos a escondidas, temblando. La vimos acariciar la vela con los dedos, dejar que la cera derretida le quemara la piel sin gemir. Murmuraba: si me quieres a mí, toma todo lo que soy. Cuando la llama tocó su frente, el altar rugió como un horno abierto. Un viento gélido recorrió el convento, y el humo escribió en lo alto: aún no. Clara cayó desmayada en el suelo, con un rastro de cera roja marcándole la frente como una corona invisible. No fue aceptada. Y entonces entendimos la condena, no podíamos elegir al sacrificado. La llama lo haría. Y hasta que lo señalara, seguiría jugando con nuestras almas como un verdugo paciente. Capítulo 12. El último resplandor. La capilla olía a humo y cera quemada. Pero no quedaban velas comunes encendidas. Solo ella, la vela negra, seguía ardiendo como si el tiempo no la consumiera. Su llama era ahora más grande que nunca. Un resplandor que no iluminaba, devoraba. Todos estábamos reunidos frente al altar. Nadie habló. Nadie respiró con calma. Sabíamos que había llegado el momento. El sacrificio que la llama había esperado desde el inicio estaba a punto de cumplirse. El padre Julián, débil y casi sin fuerzas, se levantó tambaleante. El crucifijo colgaba de sus manos como un peso muerto. Se acercó a la vela, con lágrimas y sudor mezclándose en su rostro. Si alguien debe entregarse, que sea yo. La llama se inclinó hacia él, rozándole el pecho. Por un instante pareció aceptarlo. Julián cerró los ojos, resignado. Pero entonces ocurrió lo imposible, la llama se apartó.
El humo escribió con lentitud sobre el muro, no. Un grito ahogado recorrió el convento. Clara cayó de rodillas. Sollozando, Andrés comenzó a reír histéricamente, golpeando el suelo con las manos como un poseso. Y yo sentí el calor recorrerme la espalda. La llama me había encontrado. No me moví. Era inútil resistirse. El resplandor me rodeó como un abrazo ardiente. Sentí mi piel abrirse, pero no con dolor, sino con una ternura insoportable, como si miles de dedos invisibles me acariciaran desde dentro. Mi voz salió sola, temblorosa: si esto es lo que quieres, tómame. El altar rugió. Las estatuas lloraron cera roja. Los vitrales estallaron en 1000 fragmentos de colores. Y el convento entero pareció hundirse en un temblor profundo. La llama se alzó hacia lo alto, atravesando la bóveda como un rayo. Y por primera vez vimos su verdadero rostro. No era fuego. Era un ojo gigantesco que nos observaba con un amor terrible. Un amor hecho de condena. Las hermanas gritaron. Julián se desplomó. Andrés cayó con espuma en los labios. Y en medio del caos, el humo escribió la última palabra: completado. Entonces todo se apagó. El altar quedó negro, el aire inmóvil, y la vela desapareció. Solo quedó un rastro de cera derretida en el suelo, formando un círculo perfecto. En su centro, yo de pie, aún respirando, había sido elegido, no para morir, sino para llevar la llama dentro de mí. Y mientras escribo estas palabras, siento como late en mi pecho, suave, acariciando cada rincón de mi alma. El último resplandor no fue el final, fue el principio. Capítulo 13. Epílogo. La vela que nunca se apagó. Creímos que todo había terminado aquella noche en que el altar rugió y la llama se alzó como un ojo que lo devoraba todo. El convento quedó en ruinas. Las hermanas huyeron. El padre Julián no volvió a abrir los ojos y Andrés desapareció en su propia locura. Yo, en cambio, seguía allí, de pie, con el pecho ardiendo como si respirara ceniza. Nadie encontró la vela. Se esfumó, dejando apenas un círculo perfecto de cera negra en el suelo. Todos lo tomaron como señal de que la maldición había terminado. Pero yo sabía la verdad: la vela no se apagó, se escondió dentro de mí. Al principio eran solo susurros. En mitad de la noche, cuando intentaba rezar, sentía un calor suave acariciando mis costillas, como un fuego doméstico, amable. Luego vinieron las palabras. No en mis labios, sino en mis pensamientos, frases que no eran mías, recuerdos que no había vivido, y visiones de muertes que aún no habían ocurrido. Intenté huir, dejé el convento, recorrí pueblos, cambié de nombre, pero donde quiera que iba, la gente me miraba como si viera un resplandor en mis ojos, y siempre ocurría lo mismo: alguien a mi alrededor moría de manera extraña. Y el humo invisible dibujaba en las paredes una palabra que solo yo entendía. Una noche, en la soledad de una posada, desperté y vi la vela sobre la mesa, negra, intacta, con su mecha torcida como aquella primera vez. Se encendió sola. La llama me acarició el rostro y me dijo sin decir: nunca me fui. Ahora entiendo. Yo no sobreviví al sacrificio, fui convertido en su guardián. Allí donde camino, la vela me acompaña, invisible para los demás, pero viva en mi pecho. Y cada vez que alguien guarda un secreto, cada vez que una mentira se pronuncia, la siento palpitar, ansiosa por revelarlo. Escribo esto como confesión, aunque sé que no servirá de nada, porque mientras lo hago, la habitación ya huele a cera derretida. El humo serpentea sobre estas páginas, formando palabras que no controlo. Y si lees estas líneas, es porque la llama también te ha elegido. No intentes apagarla, no podrás. La vela nunca se apagó, y ahora arde en ti.